Continuamos en Canal E y vamos a hablar de la contracción de la economía, algo que venimos hablando muy en serio en la pantalla de Canal E. Si la economía está en un estancamiento, se va a contraer. ¿Cuál es la situación? Para eso vamos a hablar con Sergio Rodríguez Glowinski. Él es analista económico. ¿Y qué es lo que va a venir después de ahora, después de esta situación de las devaluaciones? Y una cosa que todos le queremos preguntar como analista a Sergio es si realmente se salió de la supuesta hiperinflación o era un diagnóstico exagerado. Sergio, ¿cómo estás? Santiago, te saludo acá desde la pantalla de Canal E. ¿Qué tal, Santiago? Buenas andamos? tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Van 2 meses, casi 2 meses de gestión, en un contexto, diríamos, coloquial, en un teatro. El presidente Javier Milei planteó que se evitó la hiperinflación. ¿Es una realidad o era sobre un diagnóstico exagerado? Bueno, a ver, la explicación viene por dos lados, ¿no? Por un lado, el punto de vista hiperinflacionario. Es verdad que estábamos a punto de entrar en una hiperinflación. Técnicamente se dice que una inflación es hiperinflación cuando toca el 50% mensual, ¿correcto? Ahora, si bien se espera levemente una baja, un aproximado de 20% de inflación para enero y un porcentaje parecido para febrero, acá hay un tema de fondo que es bastante arriesgado, que es la brecha cómo se está ampliando la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros. Sí. Con lo cual, si en febrero, más marzo, abril que febrero, el gobierno tuviera que hacer un ajuste como el que hizo en diciembre, donde tendría que hacer una devaluación, eso va a ser nafta al fuego del proceso inflacionario, donde vamos a ver por ahí números iguales o superiores a lo que vimos en diciembre. Sumado a esto, tenés todos los ajustes que se están dando en los agentes económicos, como transportes, combustible, servicios, que son ajustes que empiezan a venir ahora. Entonces, yo diría que si bien mermó el riesgo de la hiperinflación, no estamos exentos de entrar en ella. Claro, ¿Okay? porque ahí, Sergio, muchas veces se cree, y creo que esto tiene que también ver un poco con la ideología, si una economía saneada es que las cosas van mejor. ¿Por qué digo esto? Porque para vos arreglar la macroeconomía tenés que dañar mucho del entorno. Por ejemplo, el poder adquisitivo de la gente. No dañar, casi destruir y pulverizar que la clase media con un sueldo solo ya no pueda mandar ni los hijos al colegio ni ir a tener una cobertura médica. Digo, Sí. ¿es una cuestión ideológica? ¿Hay un intermedio o para sanear la economía hay que castigar a lo que ahora tenemos que llamar casta, que es el pueblo? Bueno, es verdad. Por un lado, lo que iba a ser el recorte a la casta, el que lo está pagando es el pueblo, más precisamente la clase media, es donde va todo el ajuste, básicamente, y los jubilados. Yo estoy muy preocupado por la situación actual. Estamos viendo en nuestra consultora que si esto sigue así, para invierno vamos a tener una tasa de desempleo de 20 puntos superior a lo que tenemos ahora. Bueno, la economía está... Sí, ese es un dato, es el único dato que tenía como positivo la gestión anterior. Y nosotros decíamos, bueno, Claro. ese dato que no se modifique, que no falte laburo. Ahora, con la modificación de variables, hay gente que viene a trabajar prácticamente cambiando la plata con el aumento de del boleto. Y no hay ninguna reglamentación, porque el Estado no se va a meter a que por lo menos el empleador le reconozca el viático y la diferencia al empleado. Exactamente. Vos tenés, con esto que pasó, como me preguntabas antes, en economía
lamentablemente siempre existe la teoría de la sábana corta, ¿no? O sea, Claro. cubrís de un lado y descubrís del otro. Ahora, es grave lo que está pasando porque tenés, por un lado, es multicausal lo que está pasando. Tenés, por un lado, la contracción de la oferta monetaria, digamos, con la no emisión violenta. Por otro lado, tenés el poder adquisitivo de la población, que se desplomó, se derrumbó. Vos fijate que tenés en el último mes una caída de consumo de alimentos del 30% y consumo de productos de farmacia del 43%. No estamos hablando de pasajes aéreos, estamos hablando Claro. de cosas para vivir. Bueno, ese Entonces, punto, cuando hablamos de contracción o de estancamiento, digo, si tuviste un 40% de gente que no compró más medicamentos, el argentino no es que no lo compra porque dice ya va a bajar, no lo compró porque no porque puede. no puede. Y si no pudo ayer, ¿por qué va a poder mañana? Esa es la gran duda y es esta forma de decir, bueno, pasemos por esto para estar mejor. Y ahí es donde, cuando pasa el tiempo, yo muchas veces lo decía con el caso de Colón, donde la gente se empezó a impacientar. Y si no empezamos a gritar tierra rápido con alguna que otra cosa, la gente va a estar muy impaciente y va a decir, ¿para qué me embarqué en esto que no tengo ningún rédito? Mira, desgraciadamente, un poco lo que adhiero a lo que estabas diciendo al principio, porque lo que viene, al menos al corto y mediano plazo, no es bueno. O sea, viene más de esto y peor, con índices de desempleo subiendo, con índices de pobreza, como dije antes, subiendo, cayendo más el consumo, ampliándose la recesión en la que estamos, digamos, hace ya técnicamente una recesión es cuando vos tenés 2 trimestres de caída del PBI. Esto viene desde hace más tiempo. Ahora, si tocamos una caída, que es posible este año, de una caída del PBI de 10 puntos, vamos a entrar en una depresión Sí, económica, claro. donde todo va a ser mucho peor. Y acá adhiero totalmente a lo que decís vos. La gente hoy el gobierno tiene todavía el periodo de los 100 días de gracia, como se le da a cualquier presidente, y tiene muy reciente y muy, a ver, y no toda la población en hambruna, pero si esto sigue así y toca el hambre a la clase media, que es una característica que Argentina se distinguía de tener una clase media fuerte y solvente en toda Latinoamérica que no tenían nuestros países vecinos, y la clase media empieza a pasar hambre, vamos a ver acontecimientos sociales muy violentos en la calle, donde el 2001 es un juego de niños. Bueno, Es muy preocupante desde el punto de vista económico la situación. Bueno, desde el punto de vista económico, si vamos a plantear desempleo, automáticamente va a haber una caída de consumo feroz y por ende, Se va a hiperacelerar la caída del consumo, por si hay supuesto. desempleo es porque hay empresas que vuelven a bajar persianas. O se quedan con, ¿te acordás cuando hablábamos de los recursos mínimos? ¿Cuántos empleados tenés? No, yo solo porque si no, no me da. ¿Vamos a volver a eso? Ahí, Sergio, te perdí. Bueno, ahí un análisis de la economía, ¿no? De estos primeros meses. Claro, depende del sesgo político que cada uno pueda llegar a tener. Nosotros tratamos de evitarlo, pero tratamos de contarte qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con la inflación futura y cómo se van deteriorando las diferentes variables económicas en función de qué, de tener un superávit fiscal o un déficit cero. El tema es cuál es el precio que vamos a pagar. Una vez lo pregunté a un invitado, ¿cuál es el precio que vamos a pagar por eso? Y me contestó algo que los dejo para que lo reflexionen, es cuál es el precio que hemos pagado hasta acá por no haberlo hecho. Bueno, ideologías, creo que ahí se divide el país entre los que creen una cosa y los que creen otra. Lo que
realmente tiene que pasar en la Argentina es que todos podamos laburar, todos podamos comer y todos tengamos un salario digno. Creo que estas variables económicas que para muchos son muy poquitito, para el laburante de a pie, que vos aumentes el colectivo y no le aumentes el sueldo, es simplemente una trampa, porque cada vez le rinde más en algo que cada vez sube más todos los gastos que tiene. Incluido, no hablemos de alquiler, sino de cualquier otra variable. Te lo contaba Sergio, la caída en alimentos, en consumo de alimentos, fue de 20%, 25%. Esto no va a tener una recupero en B, como se dice, ¿no, Sergio? Exactamente, no va a ser un recupero en B, la caída es del 30%, y ¿sabés una característica que es también hay muchas características graves, pero una característica muy grave que nosotros notamos y estuvimos estudiando es, ¿viste que se habla tanto de la dolarización? Sí. ¿Sabés lo que se dolarizó? Se dolarizaron los costos de los precios, Claro. se dolarizaron los consumos. Vos ir a comer a un restaurante en Argentina te sale igual que en Estados Unidos o en Europa. Y así muchísimos precios de supermercado, de alimentos, de higiene, mínimos para vivir. Entonces, ahora van a dolarizar el transporte, después los servicios. Entonces, como nombrabas antes, los sueldos quedan por el piso, no se ajustan, se los come la inflación y encima aumentan violentamente los productos y servicios en dólares. Con lo cual, claro. Porque aparte, es gravísima el futuro. Cuando uno habla de rebote en B, habla de tocar el fondo y disparar. Acá el problema es que cuando toque fondo, si ya estábamos en el fondo, depende de a qué velocidad venís cayendo, porque con una caída de desempleo, con una baja en el PBI, la caída es muy fuerte y no siempre hay un rebote. Si uno se tira de 2 metros, no siempre hay un rebote en B. Puede haber otras consecuencias que me parece que es un poco a lo que nos referimos. Ojalá el diagnóstico de la economía que te damos en la pantalla esté desacertado. Lo que pasa es que las muestras indican que, salvo que tengamos algún hecho totalmente fortuito, como por ejemplo un commodity de soja por arriba de los $700, cosa que está totalmente inverso, no llega a los $400, está en torno a los $400, no vemos, y que tengamos una excelente cosecha, no vemos que las exportaciones del resto de los activos, llámese carne, llámese exportaciones regionales, puedan cumplir con cubrir el desfasaje que va a tener la Argentina. Claro, es que todo el proceso económico, todos los agentes económicos están en crisis. Yo hoy creo que ni siquiera una cosecha de soja a $700, que es una utopía, ¿no? Claro. Nos salvaría. Encima hablas de la soja y está el campo esperando lluvia. agua, ¿no? O sea, sí, esperando lluvia. Ahora, Sergio, pregunto, ¿te puedes llegar, vamos a la economía doméstica de cada uno de los que nos escuchan, ¿te puede llegar a ayudar algún préstamo de alguien con una facilidad, pero facilidad real, no atada a cuánto exporto, atado a mi PBI? ¿Te puede llegar a ayudar algún organismo internacional o multinacional de crédito? A ver, que serviría muchísimo. Ahora, las chances que tenemos son prácticamente nulas que alguien que nos preste dinero. Son prácticamente nulas. El FMI ya dijo que no nos va a prestar más, ningún organismo multilateral de crédito nos va a prestar, al menos hasta que las cosas vayan bien. Pero cuando las cosas van bien no necesitas que te presten. Tal cual. Bueno, sí, claro, el peine es lo que te da la vida cuando ya sos grande, cuando no tenés más pelo, la experiencia. Sí. Digo, sí. Es muy cierto esto que planteamos, ojalá se revierta el tema por lo menos ocupacional. Lo que pasa que el empleo depende del consumo también. Exactamente, y no te olvides que el mayor empleador en Argentina son las pymes, que son las empresas que más están sufriendo esta crisis. Claro. Cuando
cuando te referías al rebote, si es en B, si esto es una L, si es una U, para que sea un rebote en B, tiene que pasar lo que pasó en el 2001. Digamos, hay que ir a tocar fondo y ver sangre, y ahí podés rebotar en B. Después, si no, no hay ninguna otra forma de que rebotemos en B. Nosotros tenemos, yo veo un proceso de una L, de forma muy optimista una U, pero para una B todavía tenemos que caer muchísimo más y terminar en un plan Bonex, en un Rodrigazo o en un escenario de esos donde ya no se pueda, la economía no pueda estar peor. Hay un Pero vemos un diagnóstico, escenario muy, muy pesimista. Sergio, más allá de la ideología, ¿hay un diagnóstico de la economía que tenga alguna parte de utopía, como hablábamos de la soja? Porque, digo, una cosa es ir rápido contra el fondo y otra cosa es ir flotando o buscando la forma de ir achicando. Claro, nadie unifica el tipo de cambio porque no quiere, porque no puede. Nadie dice quiero una inflación del 20, es la que tengo. Nadie atrasa el tipo de cambio para perjudicar. Ahora, el sinceramiento de precios, hoy con una nafta común, digamos, súper, en torno a los 800 pesos, con aumentos que están prácticamente a la vuelta de la esquina y con una ilimitada capacidad de aumento, ¿hasta dónde llega? Yo decía, bueno, vamos a dejar de usar el auto. Exactamente, exactamente, que eso se va a empezar a notar y vas a ver cómo las calles van a estar lentamente cada vez más vacías. Pero fíjate que dijiste algo muy interesante. Históricamente en Argentina siempre el litro de nafta valió $1. Sí. O sea, no está cara la nafta, lo que está muy bajo son los salarios. Ese es el bueno, ese es el punto. El litro de aceite de citronela para los mosquitos, un aceite que se usa para jardín, vale 20.000 pesos. Claro. El litro. Entonces digo, la nafta no está cara. Ahora, para el salario, la incidencia de alquiler, más nafta, más comida, hoy cualquier persona que no gane menos de 1 millón de pesos no puede no ser clase media. Exactamente, exactamente. Entonces, en todo este ajuste de los famosos precios relativos, ajustan todos los precios relativos, como decíamos antes, están dolarizando los precios menos los salarios. Y tampoco Donde hay, ¿sabés lo que yo pensaba, Sergio? Que había, viste, cuando te lo llevo al fútbol, cuando entraba alguien distinto a mostrar algo diferente en la cancha. Yo pensé que había alguna ingeniería financiera diferente que pudiera llegar a generar, ya sea un blanqueo con un bono atado a la presidencia de Javier Milei, digo, algo diferente, no los Bob Real, algo diferente que cambie un poco la matriz. Obviamente el mercado es muy optimista, pero claro, el mercado no es la economía. No siempre le va bien al mercado cuando la economía le va bien, sino que a veces le va muy bien al mercado cuando peor le va a la economía. Exactamente, y diciendo eso, parafraseándote un poco a vos, te voy a dar un dato que, digamos, que tiene el porqué de fondo de las cosas, ¿no? No te olvides que al gobierno esta situación le genera la posibilidad de licuar pasivos. Claro. Entonces, todos los pasivos que tiene el Banco Central, que son entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, con la inflación y la recesión, los licúa. Entonces, su deuda cae abismalmente. Entonces, y el ajuste cae sobre la población. Con respecto si hubiera alguna variable, y hay miles, porque digamos cada economista tiene su librito y hay tantas variables como economistas potenciales. Ahora, la realidad que esto es lo grave, que no se vea en el gobierno ningún elemento para utilizar para apalear un poco este garrotazo que le está dando a la población, ¿no? Sobre todo la clase media, que como te dije, vemos, si esto sigue así, 20 puntos más de pobreza. Sergio, vamos a seguir analizándolo con vos, es sumamente interesante. Sergio Rodríguez Glowinski, analista económico, gracias por estar acá en la pantalla de Canal E.
Te agradezco mucho a vos.